¿cómo están? No sé si alcanzaron a escuchar lo que comenté recién. Hoy día vamos a trabajar con un problema que es de una guía que está en el portal, ¿ok? Que se llama la Guía Problemas de Transporte, Casos de Transporte, ¿ok? Vayan ahí a descargarlo. Obviamente aquí vamos a estar viendo el enunciado, pero también para que lo tengan a mano por si quieren ir a chequear algo. Es obviamente un PDF. Cuando lo descarguen, es este problema, ¿cierto? El primero que aparece, el que vamos a trabajar. Así que, por mientras, vayan ahí a descargarlo. Y ahí comenzamos. Hay alguien que tiene ahí el micrófono abierto, al parecer. Ya. Mientras lo descargan, obviamente, igual, bueno, como les digo, si vamos a ir viendo aquí el enunciado y toda la información. El problema, ¿cierto?, es de transporte, digamos, aunque igual es bastante particular en el sentido de transporte porque, digamos, se trata de electricidad. Y en este caso, ¿cierto?, este problema, son dos problemas en uno, ¿ya? Y vamos a resolver obviamente las dos versiones porque se recurre, digamos, en uno de los casos, como, bueno, se acordarán que el último ejemplo que vimos, ¿cierto?, que era este de las turbinas, de la instalación de las turbinas, implicaba, ¿cierto?, que yo tenía que crear en ese caso un destino ficticio, ¿se acuerdan? Porque yo tenía, ¿cierto?, en capacidad, que era en el fondo mi oferta al sistema, yo tenía más capacidad de la que realmente se requería. Y ahí, ¿cierto?, para compensar ese efecto, digamos que yo tenía que crear un destino falso que, entre comillas, me consumiera, ¿cierto?, todo esa capacidad extra para poder balancear, ¿cierto?, la oferta con la demanda, porque el modelo, ¿cierto?, me requiere que yo lo tenga balanceado, y con eso, ¿cierto?, después yo podía solucionarlo y todo el cuento. Y recuerden también que ese destino ficticio también requería que los coeficientes, digamos, los costos tenían que ser cero. ¿Por qué? No podía influir, ¿cierto?, en la solución, porque en la práctica, ¿cierto?, la realidad es que digamos, esas turbinas, esas que eran 30 turbinas, ¿cierto?, que yo tenía de sobra en capacidad, en realidad no se fabrican y por lo tanto, ¿cierto?, no puede influir en el costo de ninguna manera el reconocimiento de la capacidad, que en el fondo es lo único que yo hacía, ¿cierto?, en ese momento. Así que los costos, digamos, eran cero en esos casos. Y también en ese ejemplo había, ¿cierto?, una característica que también, ¿cierto?, la ocupábamos, que era cuando habían prohibiciones de, y en ese caso, ¿cierto?, la prohibición venía principalmente del hecho de que, digamos, yo no podía, obviamente, instalar en el pasado turbinas que yo fabricaba un determinado mes, ¿cierto? Podría, lógicamente, del mismo mes o en el futuro hacer instalaciones una vez que la fabriqué, pero todas las variables que combinaban hacia el pasado, lógicamente no se podían considerar como parte de la solución, y por eso aparecía la M. ¿Se acuerdan que era mi forma de prohibir una asignación? Aquí nos van a aparecer las dos cosas, por eso se los menciono. Obviamente íbamos a tener que reconocer en qué caso, cuál es cuál. Ya. Y veamos el enunciado completo, y de ahí, ¿cierto?, vamos a ir a trabajar. Digamos, yo creo que hoy día quizás alcanzamos a hacer la primera de las dos versiones, quizás, no sé, alcancemos la segunda, pero ahí veremos. ¿Y de qué se trata? Dice, 3 plantas de energía eléctrica de 25, 40 y 30 millones de kilowatts abastecen de electricidad a 3 ciudades. Las demandas máximas en las 3 ciudades se estiman en 30, 35 y 25 millones de kilowatt hora. El precio por millón de kilowatt hora en las 3 ciudades se da en la tabla siguiente, que es lo que está acá, ¿cierto? Tengo las 3 plantas en las filas,
tengo las tres ciudades en las columnas y cada par, ¿cierto? Aquí planta ciudad, en el fondo el costo que aparece ahí es el costo, ¿cierto? El precio que yo pago por millón de kilowatt hora suministrado. ¿Qué más me dice? Durante el mes de agosto, la demanda se incrementa un 20% en cada una de las tres ciudades, la cual puede satisfacerse adquiriendo electricidad de otra red a un precio más elevado de 1000 por millón de kilowatt hora, ¿cierto? Que obviamente es más que cualquiera de los que está aquí. La red no está enlazada, ¿cierto?, a la ciudad 3, está externa. La compañía eléctrica desea determinar el plan más económico para la distribución y compra de energía adicional. Aquí, ¿cierto?, hay dos problemas, que eso es lo que les digo, que primero vamos a resolver el problema hasta con la parte de arriba y la tabla, que es una historia, ¿cierto? Y después vamos a ver, ¿cierto?, en particular el efecto que tiene esto otro que dice acá abajo, ¿ya? Porque esto me cambia, obviamente, el problema original, como vamos a ver, pero, ¿cierto? Como referencia, la idea es partir también con el enunciado como está arriba y ver, ¿cierto?, esa primera versión. ¿Qué necesito aquí? Bueno, en Excel primero vamos a preparar en realidad nuestra tabla de parámetros, ¿cierto? Porque eso, ¿cierto?, es lo que necesitamos en el fondo para poder iniciar, ¿cierto? Para que el problema tenga, yo lo pueda modelar, primero tengo que lograr, ¿cierto?, mi tabla de parámetros. Y aquí obviamente hay varias cosas que tienen que ver con eso. El primero es la tablita esta de costos, que vamos a copiarla solamente esa parte y la vamos a poner nuestro en Excel por mientras. Ya. Y bueno, los otros datos, ¿cierto?, que yo tengo que ver aquí es qué cosa de los datos que yo tengo ahí constituye para mí oferta y qué cosa yo lo interpreto como demanda. ¿Qué cosa ahí puede ser la oferta? Si yo hago el paralelo con mi modelo de transporte. La cantidad que abastecen las plantas, ¿o no? Exacto, las tres plantas de energía, ¿cierto? Los 25, 40 y 30 millones de kilowatts que abastecen son la oferta. ¿Y la demanda? La que dice demanda máxima. Exacto, ¿cierto? Las 30, 35, 25. Eso es, digamos, para el problema original, más, ¿cierto? Por supuesto, los costos que están acá abajo. De aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a ir a Excel y vamos primero, ¿cierto? Un poco a recrear esta tabla, ¿cierto? Pero vamos a tener que darle también los espacios necesarios, en el fondo, ¿cierto? Para los demás datos que aquí tienen que incluir. La planta es 1, ¿cierto? Vamos a agrandar un poco. ¿Cierto? La planta puede ser la 1, la 2 o la 3. Arriba, yo digo la ciudad, también 1, 2 o 3. Y por el momento voy a copiar los costos simplemente. 600, 700, 400, 320, 300, 350, 500, 480 y 450. Ya, simplemente copié la tabla acá. No tiene absolutamente nada nuevo, así que ahora sí está. La podemos desechar o dejar chiquitita por ahí. Esto, bueno, de nuevo un poco de formato para que se vea mejor. Y para que se distingan, ¿cierto?, las cosas que necesitamos. Y aquí, bueno, necesito una columna más y una fila más. ¿Por qué? Vamos ahí. Y vamos a colorear también esto distinto, ¿cierto? Porque tenemos que indicarle cuál es la oferta y tenemos que indicar cuál es la demanda. Y también esta esquinita, la vamos a poner ahí en rojo porque es la comprobación, ¿cierto? Entonces, acá, ¿cierto? Cuando veo a través de las filas, en este caso son mis plantas, ¿cierto? Así que por lo tanto, estas son las ofertas. Y las ofertas, ¿cierto? Lo que veíamos en el enunciado, ¿cierto?
son de 25, 40 y 30 millones, ¿de acuerdo? 25, 40 y 30. Entonces aquí es 25, 40, 30, ¿cierto? Esta es la oferta. Viene aquí. Y acá abajo, ¿cierto? Va nuestra demanda. 30, 35 y 25. 30, 35 y 25. ¿De acuerdo? Hasta ahí simplemente lo que hemos visto, ¿cierto? En el mismo enunciado. ¿Qué cosa es lo que tengo que comprobar ahora? Antes de seguir, hay Sí, algo que la necesito ver. oferta y La sumatoria sea la oferta y la igual. demanda son lo mismo. Exacto, ¿cierto? Que tenga oferta y demanda cuadradas. Ahí obviamente esto se puede hacer de muchas formas. Una forma, digamos, de verlo siempre es hacer esto, que es sumar, por ejemplo, las ofertas, restárselo a la suma de las demandas y, claro, 5. Si se fijan, es porque oferta yo tengo 95 y demanda tengo 90. Así que, por lo tanto, ¿cierto? Tengo más oferta que demanda. Entonces, para solucionar eso, estamos, ¿cierto?, en un caso muy similar, en el fondo, al que vimos la semana pasada, donde, ¿cierto?, yo necesito absorber esos 5, ¿cierto?, consumirlos de alguna manera. Obviamente, consumirlos de una manera falsa, simplemente es reconocer la existencia, de modo que me permita, en el fondo, poder cuadrar y simplemente resolver. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que necesito? Una cuarta Tiene ciudad. que hacer una cuarta. Exacto, ¿cierto? En este caso es como similar al ejemplo que vimos la clase pasada. Aquí se necesita una ciudad ficticia que tenga de consumo, ¿cuánto? Obviamente, los 5, ¿cierto? Y de esa manera yo cuadro. Ahora sí tengo en oferta y demanda, ¿cierto? 95 en cada caso. Los costos, ¿cuántos serían los costos aquí? 0. ¿Cierto? Porque también, de nuevo, es similar, ¿cierto?, a la situación que vimos la clase anterior, donde no me puede influir en la solución. Seguro que aquí, esto no. Seguro que aquí, ¿cierto?, va a haber necesariamente una asignación en esa columna. Recuerden que por estructura, el modelo, ¿cierto?, me va por fila a asignar lo que dice acá, 25, 40, 30, y por columna me va a asignar los 30, 35, 25 y 5. Siempre, o sea, lo va a hacer. Pero esos 5, claro, cuando los asigne, e independiente de dónde los asigne, ¿cierto? El tema es que no puede influir en la solución y por eso van los coeficientes 0. Y con eso, en este caso, para la primera situación, ¿cierto? Ya es como los parámetros que necesito para mi modelo de transporte. Ahora, tenemos que elegir si lo hacemos, resolvemos en Excel o en Lingo. ¿Qué prefieren? Excel. ¿Sí? Bueno, vamos a hacerlo Lingo. entonces. Podemos hacer quizás, bueno, si alcanzamos el tiempo, podemos hacerlo los dos, porque de hecho el Lingo es como bastante rápido. Excel es el que toma más tiempo. Para hacerlo, ¿cierto? Bueno, Excel nos exige, ¿cierto?, un poco nuestra típica estructura en el fondo de la función objetivo, que la vamos a replicar aquí, ¿cierto? Que de partida necesitamos, ¿cierto?, nuestra tablita de la función objetivo, y ahora la vamos a hacer hacia el lado. Agrandémosla, achiquemos para acá. Ya, ¿cuántas variables tengo aquí? $12. ¿Cierto? Son 3 por los orígenes, por 4, son todas las combinaciones. 3 por 4, ¿cierto? Son 12 variables. Y son por primer índice, ¿cierto? Todas las variables aquí siempre las creamos con una doble indexación, ¿cierto? Todas son X y J. Y el primer índice es, en este caso van a ser las plantas, entonces va a ser 1, 2, 3. Y el otro índice, ¿cierto? Va a ser
la ciudad 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Y ahí aparecen las 12 combinaciones. Para escribir, obviamente tenemos que escribir aquí, ¿cierto? Las columnas en el fondo, nuestros encabezados, ¿cierto? Las variables, pero vamos a hacer, obviamente, no sé si me acuerdo, creo que lo hicimos la clase pasada, el truco, ¿cierto? De usar un poco las fórmulas de texto, ¿cierto? Para andar más rápido. En este caso, como yo necesito solo escribir las variables, en el fondo, tengo que hacer un juego, ¿cierto? Con la X más los índices, ¿cierto? Y preocupándome de fijar la columna de las ciudades y la fila, ¿cierto? Perdón, de la planta y las filas de las ciudades para que me haga todas las combinaciones. Y ahí tengo escrito en el fondo, ¿cierto? De manera automática todas mis combinaciones. ¿Se acuerdan de eso? ¿O lo hago más lento o les muestro la fórmula? ¿Me puede mencionar de nuevo, profe, porfa? Ya. Voy aquí a pinchar una, ¿cierto? Que esto, la única función de esto meramente es tener la escritura de todas las variables, ¿cierto? De manera rápida, ¿ya? Y también de asegurarme en el fondo que la estoy escribiendo bien. Si aquí el drama muchas veces, y sobre todo cuando ya trabajen con problemas más grandes que esto, porque de repente, ¿cierto? Hay problemas que perfectamente podrían tener 60, 80 combinaciones sin ser grandes, tan grandes tampoco, pero es fácil, ¿cierto? Como se multiplica que crezcan. Esto, digamos, es el truco para escribir simplemente las variables de manera rápida y no equivocarme en los índices. Entonces, la fórmula es primero la X, ¿cierto? Entre comillas, entre doble comillas, porque de esa manera, ¿cierto? La tomo como texto a agregar y con eso le añado, ¿cierto? El simbolito este me añade la celda C4, pero fijo la columna, porque esto, ¿cierto? Cuando arrastre la fórmula, no quiero que me salga de la columna C para el primer índice. Y lo uno, ¿cierto? De nuevo, con la celda de 3, en este caso el primero, que es la ciudad, el índice de la ciudad. Y ahí lo que le fijo es la fila, por tienda hacia abajo, no quiero que me cambie la fila, ¿cierto? De las índices de las ciudades. Ah, perdón, ahí me corrí. Y, a ver, ahí sí, ahí sí. Y ahí con eso, bueno, escribo el primero, el X11, ¿cierto? Y arrastrándolo hacia el lado y hacia abajo, ¿cierto? Tengo las demás combinaciones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No, Ok. profe, gracias. Ahora, esto simplemente, bueno, lo arrastramos para acá, porque lo que nosotros, ¿cierto? Necesitamos son los encabezados, ¿cierto? Lo hicimos exclusivamente para tener encabezados. De hecho, toda esta combinación lo podemos copiar y volver a pegar ahí mismo como texto para anular la fórmula en el fondo, ¿cierto? Para que nos quede, digamos, no necesite en el fondo estar simplemente haciéndola, o sea, sobre todo no dejar tan pesada la planilla, ¿cierto? Aquí yo tengo que agregar los coeficientes y tengo que agregar las variables. Lo pongo así, ¿cierto? Voy a formatear esto y acuérdense, las variables nosotros siempre lo dejamos en amarillo porque son para nosotros simplemente espacios vacíos, ¿cierto? Donde Excel después le da los números que necesita. Y los coeficientes son obviamente los que están acá arriba, pero aquí nosotros, ¿cierto? Los vamos a ir incorporando, pero ahora como hay que compararlo en una sola fila, obviamente tenemos que saber ahí cómo se leen en el fondo. Entonces, X11, ¿cierto? El coeficiente de X11 es el 600. Y de aquí, ¿cierto? Tengo 1, 2, 1, 3, 1, 4. En el fondo son toda la fila, esa primera fila, hasta llegar al 1, 4. El 2, 1 es 320, porque ahí, ¿cierto? Es 2, 1, planta 2, ciudad 1. Y
Da hacia el lado 300, 350 y 0. Son todos los otros de la planta 2 con las demás combinaciones. Y el 3,1 es el 500. Este lo arrastro también hacia el lado. 480, 450 y 0, ¿cierto? Y ahí tengo todos los coeficientes, lo mismo que tengo arriba, pero en fila. ¿Sí? Si hay dudas, me interrumpen y me preguntan, ¿ok? ¿Qué más necesito de esta primera tabla de la función objetivo? Es el cálculo, ¿cierto? De la función objetivo en sí, ¿cierto? Mi z, el mismo de siempre, en este caso, ¿cierto? De nuevo, es nada más que el suma producto que vemos siempre con los coeficientes que están acá y las variables. Básicamente aquí da 0. Si quieren comprobar, Profe. siempre... Dime. Pero una pregunta de Excel, ¿cómo transpuso eso que estaba en cuadrado para que quedara lineal? ¿Cómo las transpuso la celda? ¿Esta? Los Sí, encabezados. Los arrastré. Lo tomé, digamos, la tabla de abajo. Mira, pegámosla. Bueno, de nuevo. Esto más este. Y ya. Tenía eso, ¿cierto? En realidad, tomando esto, toma los que no quiero mover, y lo seleccionas y lo tomas del borde, se mueven completo. Eso nomás hice. ya, profe. Y después, bueno, y después lo copié y lo pegué como valores para que quedara a eliminarle la fórmula en el fondo, pero eso lo pueden dejar con la fórmula, no les va a hacer ningún efecto, sí, simplemente para dejar más liviana en el fondo la planilla que le elimino la fórmula. Ya. Y bueno, suma producto, ¿cierto? Con todos los coeficientes de acá arriba y todas las variables que, ¿dónde estarán? Como tabla auxiliar, ok, vamos a hacer una casi clonación de esto, pero con las pequeñas diferencias. Arriba, aquí voy a poner amarillo. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hacer esta tabla abajo que vamos a en realidad ocultar? ¿Ya? Porque, ¿cierto? Para poder comprobar que la solución está efectivamente correcta, ¿cierto? La forma de saber que la solución es adecuada es que después en la solución, cuando yo sume a través de la fila las variables, o sea, lo que me entrega acá, ¿cierto? Pero yo sumo a través aquí de las filas con esas combinaciones de índice, me tiene que dar, ¿cierto? 25, 40 y 30, y cuando suma hacia abajo me debe dar 30, 35, 25 y 5. Aquí, ¿cierto? Eso es como súper difícil de ver a la primera, si uno es como, hay que hacer la operación, pero hay que hacerla muy lentamente y obviamente eso no es muy óptimo. Así que replicamos en el fondo esto acá abajo, pero uniéndolo. O sea, no hay nada. Vamos a repetir los valores simplemente, vamos a unirlos con fórmula para que después cuando Excel entregue acá arriba, ¿cierto? Los resultados, porque esa es la tabla que le vamos a pasar, ¿cierto? De la réplica acá abajo y yo pueda ver que efectivamente se cumplen, ¿cierto? Las restricciones. Y también vamos a agregar por fila y por columna una fórmula de suma para que después, ¿cierto? Cuando tenga la solución aquí escrita, vaya a decirme si efectivamente se cumple lo que yo deseo. ¿Ya? Ahí, por ahora puros ceros, porque obviamente, fijan ahí, se replica lo que yo escribo, se replica acá abajo, simplemente me lo suma por fila, me lo suma por columna y listo. Eso es solamente lo que necesito que haga esta tabla, que sea una repetición de lo que tengo arriba. Vamos a borrar esto y también, por el momento, vamos a ocultar esta tabla, ¿de acuerdo?
La vamos a abrir, ¿cierto? Y la vamos a ver de nuevo cuando la necesitemos, pero por el momento la ocultamos. Ahora viene nuestra tabla de restricciones. ¿Alguna duda hasta ahora? Pregunten nomás, pregunten si tienen dudas. Profe. ¿Sí? Escuché, profe, nomás. No tengo ya. dudas. Ya. Nuestra tabla, ¿cierto? De las restricciones de partida tiene todos los mismos encabezados, ¿cierto? Arriba de las variables. 3 columnas más, ¿cierto? Que son nuestra típica del cálculo, el sentido y el RHS, ¿cierto? ¿Cuántas restricciones tengo en este caso? ¿Cuántas son? Tantas como oferta y demanda hay. O sea, ¿Cierto? 3 para ofertas y 4 para la demanda. Exacto, ¿cierto? Acuérdense que la estructura en el fondo de las restricciones se repite para, digamos, las ofertas y las demandas, tienen su propia estructura. Entonces, si hay 3 plantas en este caso, primero tengo 3 restricciones que van a estar relacionadas con la oferta, ese color, y como tengo 4 ciudades, obviamente por muy ficticia que sea la última, van todas. Eso no tiene nada que ver aquí, que son, ¿cierto?, mis otras 4 restricciones. En esta tabla, ¿cierto? Bueno, cálculo, ¿cierto? Va a ser siempre lo que siempre hemos hecho. Sentido, aquí podrían ustedes inmediatamente decir que esto es igual, ¿cierto? Porque problemas de transporte, siempre, las restricciones son iguales. No existe otra cosa que no sean iguales. Lados derechos son los de acá, 25, 40 y 30, porque obviamente esos son los que se refieren a las restricciones de oferta. Y el 30, 35, 25 y 5, ¿cierto? Son los lados derechos de las restricciones de la demanda. Claro que aquí lógicamente necesitamos transponerlo. Y ahí eso también, ¿cierto? Lo pueden escribir de inmediato. Oferta, demanda, como lado derecho de las restricciones. Todas iguales. Aquí, ¿cierto? No hay mucho, afortunadamente, digamos, en esta clase de modelos, no hay mucho que pensar en ese sentido. Es bien mecánica en el fondo digamos, lo que uno hace, ¿cierto? Porque siempre son, en ese sentido, son iguales. Restricciones, en este caso vamos a ponerle con los nombres de arriba. Planta 1, 2 y 3. Y por el otro lado, ¿cierto? Ciudad 1, 2, 3, 4. Las primeras restricciones, las primeras 3 restricciones, ¿cierto? El papel que cumplen es, en el fondo, el de que suministra, ¿cierto? Digamos, esa planta, cada una de estas plantas es totalmente distribuido, ¿cierto?, a las distintas ciudades. Eso es lo que tienen que asegurar, en el fondo, ese primer grupo de restricciones. Y obviamente tienen que asegurarlo para todas las plantas, por eso, ¿cierto?, es una restricción por cada una de ellas. Entonces, ¿cuál es la forma que tiene esto? Naturalmente, ¿cierto?, es en cada ecuación, por ejemplo, en la planta 1, tiene que ser la sumatoria de todas las variables que tengan como primer índice la planta 1, que es x1 algo, que es x11, y con coeficiente 1, recuerden que también es otra característica. Acá abajo, coeficientes en las restricciones aquí son puros unos, nada más, no hay ninguna otra cosa. Entonces, como planta 1, x11, 12, 13, 14. Y de ahí ya me cambian las 2, ¿cierto? La 3 y la 4, y ahí obviamente esas no corresponden. En la planta 2 son todas las variables que tienen la planta 2 en común, el primer índice 2. Y la planta 3, ¿cierto? La restricción es sumatoria de todas las variables
que el primer índice, ¿cierto?, es de la planta 3. Y aquí, ¿cierto?, aparece como nuestra primera diagonal, ¿cierto? Aquí siempre abajo vamos a tener como diagonales, y en este caso, ¿cierto?, aparece nuestra primera diagonal, que es una diagonal larga, ¿cierto?, como de lado a lado en el fondo, y una sola gran diagonal, ¿cierto?, donde voy bajando de fila, ¿cierto?, una vez que completo, en el fondo. En este caso, 4 unos, ¿cierto?, porque son 4 destinos. ¿Se entiende esto? ¿Alguna duda? ¿No? Profe, pinche Dime. la celda de la Z, por favor, un poquito. Acá. El 0. Suma producto de las variables con el coeficiente con las variables. ¿Sí? Vale. Ya. Y acá abajo, en las ciudades, ¿cierto?, tenemos una situación similar, ¿cierto?, a la que es arriba, que es, ¿cierto?, arriba las restricciones lo que buscaban asegurar es que una planta distribuyera todo, ¿cierto?, lo que ofrecía. Ahora, abajo, nuestras ciudades, ¿cierto?, es al revés, como son de restricciones de demanda, lo que tiene que asegurar, ¿cierto?, esa restricción es que yo recibo lo que estoy pidiendo en cada una de las ciudades, que es lo que está acá al lado derecho, independiente de qué planta venga. Entonces, el tema es que aquí, ¿cierto?, las variables que participan en esta sumatoria son las que por segundo índice tienen la ciudad. Aquí sería x11, la 21, la 31, ¿cierto? Porque la energía puede venir de la planta 1, 2 o 3 para esta ciudad, pero el segundo índice, ¿cierto?, siempre va a ser el 1, por eso van ahí. En la ciudad 2 es lo mismo, puede provenir de la ciudad, o sea, de la planta 1, de la planta 2 o de la planta 3. Pero en común aquí, ¿cierto?, el segundo índice es el 2. Ciudad 3 es el segundo índice el 3, de nuevo, 1 en todas las variables, que en el segundo índice es 3, ¿cierto?, para barrer todos los orígenes. Y me falta aquí, ¿cierto?, lógicamente este. Aquí, ¿cierto?, es donde aparece, de nuevo, otra diagonal, pero esta es inmediata, ¿cierto? Es 1 abajo a la derecha, 1 abajo a la derecha, 1 abajo a la derecha, 1. Y cuando se les acaba la tabla, volver arriba, ¿cierto? Y de nuevo, y arriba, y de nuevo, ¿cierto? Les tienen que calzar siempre justo aquí, obviamente. Tienen que acabarse justo las diagonales porque eso demuestra que obviamente lo pusieron en las posiciones que correspondían. Esto también, ¿cierto? O sea, en general, ubicar acá abajo los coeficientes es algo totalmente mecánico, como ven, porque también, ¿cierto?, siempre conserva la misma estructura. Entonces, en ese sentido, yo tengo que acordarme simplemente de cuál es la regla en el fondo, y también lo puedo rápidamente estar ahí escribiendo, ¿cierto?, sin pensar mucho, de hecho, cómo en lo que la restricción representa ni nada por el estilo, porque la estructura es fácil visualmente, fácil de identificar. Y aquí, ¿cierto?, bueno, tengo los coeficientes y me falta hacer la celda, ¿cierto?, del cálculo, que en el fondo es la que Excel me pide, en el fondo, ¿cierto?, para poder ingresar el problema. Entonces, esa celda de cálculo, recuerden que era, en el fondo, la fila, ¿cierto?, de los coeficientes por las variables, por la fila de las variables. Y aquí nosotros también ocupamos un suma producto de estas coeficientes, punto y coma, con estas variables. Digamos, la primera calculada. Claro que aquí, ¿cierto? Ahí. La fila, o sea, la fila 21, ¿cierto? Aquí es la de los coeficientes, es la que tiene que ver con la restricción. Y esa fila, cuando yo arrastre la fórmula hacia abajo, lógicamente quiero que también, ¿cierto?, sea arrastrada. Pero la fila de 11 a 11, ¿cierto?, que es donde está la variable, lo que quiero fijo, porque esas no pueden, ¿cierto?, cambiarse la referencia de las variables, y ahí eso lo fijo. Y extiendo para abajo. Y acá al final, fíjense, también, ¿cierto?, comprobar que la última usa la fila completa
Y acá arriba usa también la fila completa en el fondo de las partes de las variables. ¿Qué más? Dudas antes de seguir, porque ahora, ¿cierto? Ya sí que nos queda básicamente ingresar esto en Solver y resolverlo, y ahí ir a ver los resultados y toda la historia. Así que, ¿alguna duda de la fórmula, alguna cosa antes de seguir? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, vamos a ir a Solver. ¿Cierto? Lo que siempre hemos hecho, establecer objetivo. En mi caso aquí va a ser la Q11, ya, que es donde está el Z, ¿cierto? Minimizar, para minimizar, ¿cierto? Estos son siempre problemas de minimización. Cambiando las celdas de variables, ¿cierto? Ahí es donde va mi fila de las variables, las 12 celdas vacías. Sujeto a las restricciones, aquí, ¿cierto? La gran ventaja que tiene quizás una de las grandes ventajas que tiene este modelo es que, ¿cierto? Son todas igualdades, así que en el fondo puedo ingresar de manera simultánea todas las restricciones. Referencia de celda, ¿cierto? Es lo que está aquí. Tengo que cambiarlo a igualdad. Y restricciones, el lado derecho, es lo de acá, ¿cierto? Y en mi caso, entre la fila 21 y la 27. Chequen siempre eso, que a los dos lados tengan la misma cantidad de filas. Aceptan. Ahí está, ¿cierto? En una única ecuación está todo. Convertir variables sin restricciones en no negativas. Y método de resolución, aquí hay que cambiar a simplex LP, ¿de acuerdo? Y resolver. Profe, disculpe, ¿cuál era la de la izquierda que seleccionó? La restricción. Aquí, en esta. ¿Qué hice? La borré. Aquí, referencia de celda. Ya. Referencia de celda es las celdas calculadas, ¿cierto? Al medio igual, y donde dice restricción, son los lados derechos. Las constantes. La columna de las constantes. ¿Sí? Sí, profe. Ya. Y ahí, bueno, esto ya lo hemos resuelto. Y nos sale el signo, ¿cierto?, de exclamación rojo aquí, así que quiere decir que efectivamente tenemos solución. Aceptamos. Y bueno, datos aquí, primera cosa, ¿cierto? 34.600 es lo que sale digamos, el total, ¿cierto? El costo total de esta asignación. Aquí obviamente podemos leer para el lado cuál es la asignación, pero aquí sí que nos va a servir la tabla que nosotros ocultamos. Vamos a verla. ¿Ya? Que está, ¿cierto? Esta sigue la estructura de arriba más del problema, ¿cierto? De la tabla, y por lo tanto es más fácil de leer. Bueno, que esto está replicando simplemente los valores que están arriba. Por fila, ¿cómo leemos, ¿cierto? Aquí la solución. Primero, ¿cierto? Que la planta 1 distribuye 25, ¿cierto?, millones de kilowatts a la ciudad 3. En el fondo, su producción va solamente a esa planta. La planta 2 envía 30 a la ciudad 1, 10 a la ciudad 2 y nada a la 3. Eso hace sus 40, digamos, millones de kilowatt hora de oferta. Y la planta 3 tiene 25 millones de kilowatts, los envía a la ciudad 2. Y esta planta, ¿cierto? La 3 es la que no ocupa todo su potencial, que hay 5 aquí millones de kilowatt hora, ¿cierto?, que no son asignados. Por eso, ¿cierto?, aparecen en mi destino, ¿cierto?, ficticio. Verticalmente, ¿cierto?, lo que podemos leer nosotros ahí es de qué ciudad proviene, ¿cierto? O sea, de qué planta proviene el suministro de cada ciudad. En este caso, ¿cierto?, la ciudad 1 recibe su suministro completo de la planta 2. La ciudad 2 recibe su suministro de 2 plantas, ¿cierto?, de la 2 y de la 3. La ciudad 3 recibe todo su suministro de la planta 1.
y obviamente la 4 no existe simplemente, así que no considera, digamos, en ese sentido una ciudad que reciba de una planta. En esos 5, ¿cierto? No existen en el fondo, o sea, nunca realmente se llegaron a utilizar. Y ahí, ¿cierto? Podemos a través de la fila, ¿cierto? Y a través de las columnas comprobar que efectivamente, ¿cierto? Se cumplen los mismos totales que tenemos arriba, que era la oferta completa, la demanda completa, ¿cierto? Efectivamente es asignada a un costo de 34.600. ¿Dudas? Profe, yo tengo Dime. una consulta. ¿Ya? Aquí donde están en la 1 de 1 tenemos 600, después tenemos 700, 400. Eh, ¿Estos montos de dónde los sacó? Porque yo tenía otro. ¿Es una tabla nueva? No, pero sobre esa tabla, No, la de arriba. la del enunciado, sí. La donde está la planta y todo eso. Sí, pero ¿cuál Ah, ya, tienes ya. distinto? Es que yo tenía una que estaba viendo el ejemplo la clase pasada, que teníamos ¿Ya? 1,08, 1,1, pero era por Ah, los no, pero ejemplos. Ahora esa, sí, entiendo, pero ese era otro ejemplo, sí, pues. ya. Pero Nosotros estamos hay que ser viendo la el de la misma guía. forma. Sí, Ya, sí, ya pero entiendo. este es el de la guía. Ya, ok. Sí, era la consulta. Ya. Vale, gracias. A ver, aquí, bueno, cierto, no tenemos, ya está la solución, no hay nada particular más que ver dentro de los números, era lo esperable. Acá, cierto, abajo, pueden comprobar que efectivamente todas las restricciones se cumplen, eso lógicamente es así. Ahora, esto, digamos, vamos a copiar esto en una nueva hoja aquí. Y vamos a agrandar un poquito. Voy a borrar esta cuarta ciudad y vuelvo, ¿cierto?, a la tabla original. Esto es siempre los datos originales del problema, ¿cierto? Es lo que hice ahí. ¿Para qué hice eso? Para, obviamente, ver la segunda parte del enunciado, que me decía, ¿cierto? Hasta lo que resolvimos hasta el momento era la situación original, con los 25, 40 y 30 millones de kilowatt-hora y, ¿cierto?, las tres ciudades que pedían 30, 35, 25 millones. ¿Qué nos dice el resto del enunciado? Y que requiere, obviamente, de hacer otro modelo. Dice que durante el mes de agosto la demanda se incrementa un 20% en cada una de las tres ciudades, la cual puede satisfacerse adquiriendo electricidad de otra red a un precio más elevado de 1.000 por millón de kilowatt-hora. La red no está enlazada a la ciudad 3. Y aquí se pide igual, lógicamente, la compañía eléctrica desea determinar el plan más económico para la distribución y compra de energía adicional. Entonces, primero, el 20%, ¿cierto? Tenemos que volver a nuestra tablita y aquí, ¿cierto?, donde modifico yo ese dato, que ahora, ¿cierto?, mi demanda vaya a ser un 20% superior. ¿Cómo lo ingreso? ¿Dónde tengo que hacer aquí la modificación? ¿Cómo, profe? ¿Cómo? En el enunciado, ¿cierto? Ahora me dicen que en la segunda situación la demanda se incrementa en un 20% en cada una de las ciudades. El tema es en esta tabla, ¿cierto? ¿Cómo modifico eso? ¿Tendría que haber una planta adicional o no? Pero primero, ¿cierto? En realidad tengo que indicar, ¿cierto? La nueva demanda, en el fondo, ¿cierto? Que aquí no le puse demanda, ¿cierto? Esta demanda era la original. Vamos a copiarla, la vamos a pegar acá abajo. Pero no es la que corresponde ahora, ¿cierto? Ahora mi nueva demanda es un 20% superior a esta. Y eso en el fondo me basta multiplicarlo por 1.2, ¿cierto? Cada uno de estos valores para
¿cierto? Tener la nueva demanda. Ahora, ¿cierto? Como te dijera, mi modelo, ¿cierto? Tiene esas demandas y, ¿cierto? Yo tenía antes 5 aquí, 5 positivo. ¿Qué significa que tenga ahora, ¿cierto? Menos 13. Cambio de signo, por eso. ¿Qué significa el cambio de signo? Que me falta producir más. ¿Cierto? En este caso, es al revés de la situación que teníamos arriba, que primero nos sobraba oferta y la demanda, ¿cierto? Estaba más que cubierta. Ahora, ¿cierto? Lo que nos está faltando es oferta. Tenemos más demanda, tenemos 13 millones de kilowatt-hora extra de demanda, ¿cierto? Que las plantas originales no pueden suministrar. Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo necesitaría crear? Una planta más. ¿Cierto? Que en el fondo, ¿cierto? En el enunciado, ¿cierto? Me hablan de una red adicional, ¿cierto? Que me permite suministrar lo que ahí me está faltando. Entonces acá sí hay de dónde ubicarlo. Que está, ¿cierto? 4 va a ser mi red externa. Me dicen, ¿cierto? Que el costo de eso es 1000, pero por millón de kilowatt-hora, pero que la red no está enlazada a la ciudad 3. Entonces, sí puedo suministrar la 1, sí puedo suministrar a la 2, y aquí en la 3, ¿qué es lo que tengo que poner? ¿Cómo arreglo eso? Porque si no me dejan de esta red externa, ¿cierto? Que aquí aparece como una planta 4, no puede suministrar, ¿cierto? A la ciudad 3. Entonces, digamos, cómo lo indico para efectos de que realmente la prohibición exista y que la solución, por supuesto, no me incluya una asignación en ese caso? M. Claro, ¿cierto? Ahí es donde se ocupan las famosas M. Así que ahí, recuerden, una M, en el fondo, en la práctica después nosotros le tenemos que dar un número, pero, ¿cierto? Teóricamente lo que representa es un coeficiente tan grande que, o sea, significativamente más grande, ¿cierto? Que todos los demás coeficientes que están ahí, de modo, ¿cierto? Que el método al solucionar no lo va a sacar, obviamente, la solución. Aquí, un poco terreno conocido todavía, pero este numerito, la oferta de esa red, ¿qué pongo ahí? Porque de hecho en el enunciado no me dicen nada, ¿cierto? Con respecto a la famosa oferta. Entonces, ¿por qué es una red externa? O sea, en teoría, ¿cierto? Esa red externa como que me puede suministrar todo lo que quiero, pero ¿cómo lo reflejo? O sea, ¿qué número pongo ahí? Porque aquí necesariamente, ¿cierto? Para que esto cuadre y funcione, debe, o sea, de partida, debe cuadrar, ¿cierto? Si ese es el primer gran tema. Necesariamente el modelo debe cuadrar. Pero si tengo esta oferta, entre comillas, infinita de afuera, ¿qué número es el que tengo que poner aquí? ¿Y por qué? ¿Qué creen ustedes ahí que puede ir? Con un 13 cuadraría. Debería cuadrar. ¿Ya? ¿Y por qué, por ejemplo, podría poner un 13 ahí? O sea, entonces pongamos el 13. Ya, me cuadra el modelo, pero desde el punto de vista de abastecimiento, ¿estaría correcto eso? ¿Ven algún inconveniente o por qué, por ejemplo, podría estar correcto? ¿A favor o en contra? ¿Por qué podría ser correcto y por qué no? ¿Qué creen Que, ustedes? que solo está generando una red más para para hacer esos 13, pero, o para distribuirlo, pero la ¿Ya? oferta no está estipulada en el enunciado. ¿Ya? Sí. Pero digo, o sea, la cantidad
en realidad, ¿cierto? La oferta, entre comillas, de esa, digamos, de esta red externa, en el fondo es como, digamos, infinita, en el fondo, ¿cierto? Pero yo estoy considerando solamente 13, o sea, ¿es correcto eso o bien debería poner otro número? ¿Por qué podría ser correcto considerar 13 cuando en realidad yo de afuera podría traer más que 13? Yo pondría un número mayor. ¿Ya? Un número mayor. ¿Pero por qué? Entonces, que haga hacer el seguimiento. ¿Por qué crees que un número mayor debería ser correcto? Porque es cierto, en teoría yo Porque, tengo ahí porque ¿Cómo? A ver, les doy una pista. El tema está, el número que va ahí, está muy relacionado, digamos, con los 1000. Eso en realidad es lo que manda un poco qué número puedo o no puedo poner ahí. Esa es la gran pista en el fondo. El 1000 es el que manda en realidad. Como que ese es un número mínimo, profesor. No, pero comparen ese 1000 con los demás costos, en realidad. Ahí es donde viene la pista de por qué puedo o no puedo considerar en realidad el 13. claro, porque no tiene sentido como poner un número tan bajo, viendo que las otras plantas producen más a un menor costo. Eso es como que no tiene sentido. Ya, en realidad, ¿cierto? Va un poco por ahí el tema. A ver, esta situación donde aparecen muchas veces ofertas o demandas que en realidad no tienen límites, ¿ya? El modelo lógicamente exige que yo le ponga un límite, no puedo dejarlo sin límite, ¿ya? Debe existir necesariamente un límite. ¿Cuánto es ese límite? Ahí entran a jugar, ¿cierto? Los costos que tiene el sistema. En este caso, ¿cierto? Los costos más altos son precisamente de esta red externa. Entonces, si estoy optimizando costos, ¿qué sería aquí lo lógico que hiciera mi solución? ¿Cuánto debería tratar de usar de esa red externa, dado que es lo más caro que hay? El máximo de la capacidad. No, pero no hablando de la capacidad, sino pensando en total, digamos, de toda la demanda que tiene, ¿cierto? Si esa es mi fuente más cara y yo estoy minimizando costos, ¿cuánto es lo que debería tratar de ocupar de esa fuente? 0. No debería ocupar No nada. puede, claro, no puede obviamente ocupar 0, porque si no, no tendría cuadrado la oferta y la demanda, ¿cierto? O sea, no le faltaría, porque con las plantas originales, ¿cierto? No da abasto. Pero desde esa situación, dado que con las plantas originales no da abasto, ¿cuánto es lo que está obligado a consumir de esa red externa? Al menos 60, ¿o no? Por Porque, por ejemplo, antes de tener esta nueva planta, la planta 3 producía 30 y por el tema de como una relación entre los costos. ya, ¿cuáles costos de? ¿Cuáles Por costos ejemplo, dices en tú? la planta 3 en la ciudad 1 producía 500, 480 y 450. No sé Ya. si es que no logro aterrizar la idea. En realidad es que más simple en realidad, que se están complicando más de la cuenta. Es más simple ahí el tema. ¿Por qué? Porque en este caso, como es minimización de costos, digamos aquí literalmente, la solución parte siempre prefiriendo los costos más bajos, lógicamente va ocupando los costos en la medida que van creciendo y los
costos mayores solamente los va a ocupar cuando no tenga alternativa de costos menores. Y en este caso, ¿cierto? Ahí es donde viene el detalle de que la red externa es casualmente el costo más alto. Ya no puede haber nada peor que tomar electricidad de la red externa. Entonces, de la red externa solamente va a tomar lo que no pueda tomar desde las plantas internas. ¿Y eso cuánto sería? Piensen de Los esa 13. manera. Exacto, son solamente los 13, ¿ya? Por eso, digamos, los 13 en realidad en este caso están bien, pero es porque el costo es efectivamente el más alto. Por eso yo puedo asegurar que este modelo no va a usar de ninguna manera, ¿cierto?, más que los 13 que necesite de afuera, ¿ya? Porque si no, si usara más, estaría encareciendo, porque en realidad tiene, en las otras ciudades, en las plantas originales, tiene como tener, digamos, energía más barata. Entonces, ¿para qué va a estar, cierto, sacando energía de, digamos, de esta red externa, ¿cierto? Si es que yo tengo energía más barata, digamos, o sea, energía, ¿cierto? La energía interna es más barata que esta energía externa. Así que aquí sí son 13. Caso contrario, por ejemplo, de hecho, piensen en esa situación, o sea, como el caso realmente opuesto por completo. Aquí el mayor costo es 300. Por ejemplo, si la red externa me suministrara a 200 el millón de kilowatt-hora, ¿qué pasaría aquí con la asignación? Haciendo exactamente lo contrario. Aumentaría. De hecho, si yo tengo en ese caso una fuente, entre comillas, infinita, porque no me dicen obviamente que esta red externa tenga limitación, si fuera más encima el menor costo, de seguro la solución sería, como minimizar el costo, tomar todo de la red externa, pues y nada de la interna, porque la red externa sería más barata. Así que eso es todo lo contrario. Por ahí, claro, nos vamos a pillar problemas de este tipo, o sea que hay números que no te dan, pero hay uno, es cierto, el que tiene que buscar un poco la lógica de qué número es el que me sirve, pensando en que, lógicamente, aquí los costos entran a competir con los demás costos, y ahí yo estoy tratando de minimizar costos, entonces, por lo tanto, ¿cierto? Siempre hay alguna relación, alguna información que les dice efectivamente cuánto puedo yo o no considerar en estas partes, digamos, que no me están dando información. Aquí, claro, son 13 y solamente 13, que es porque es lo que me falta para igualar oferta y demanda, y yo sé que solo eso y nada más que eso porque se trata del costo más alto, ¿ya? Solo por eso, digamos, la funciona así. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya. A ver, Sí, bro, se entiende. aquí, ahora, nuestras variables originales cambiaron, ¿cierto? ¿Cuántas variables tengo ahora? ¿Cuántas variables son? Sin contar la M, profesor. No, o sea, variable no. Recuerda que las variables son las combinaciones de orígenes y destinos. 12. Igual son 12, pero no son las mismas 12 anteriores, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora hay una demanda más que el de delante. ¿Cierto? La diferencia es que antes mi primer índice eran 3 plantas y yo tenía 4 ciudades, porque había una ciudad ficticia. Ahora, ¿cierto? En realidad tengo 4 plantas
y 3 ciudades. Entonces, el primer índice va a variar de 1 a 4, y el segundo índice va a variar, ¿cierto?, de 1 a 3. Así que como tamaño, entre comillas, es como lo que tengo aquí, pero la diferencia, ¿cierto?, es que en realidad las combinaciones de los índices no son los mismos, ¿ok? Entonces, vamos a hacer esas combinaciones aquí. Vamos a escribir nuestros nuevos X. Ahí, ¿cierto? 1, 1, 1, 2, 1, 3. Y ahora sí llega hasta ahí. Y para abajo ahora tengo como primer índice, ¿cierto? Tengo variables que empiezan en 4. 4, 1, 4, 2, 4, 3, que representan, ¿cierto?, esta red externa. Estas son, ahora sí, mis nuevos, digamos, mis nuevas variables. Y vamos a hacer, ¿cierto?, nuestra tabla de la función objetivo, que es lo mismo, ¿cierto?, que hemos hecho antes, pero con estas ahora. Las voy a arrastrar simplemente. Acá. ¿Cierto? Estas son mi función objetivo. Estos son los coeficientes. Mis variables. Lo mismo que hice en delante. Debemos solamente, ¿cierto?, ver, bueno, lógicamente que aquí el costo me va a aumentar porque también hay más consumo, así que eso seguro que aumenta. Pero lógicamente aquí nos interesa ver cuál es la decisión, digamos, de suministro en el fondo. Estoy haciendo lo mismo en delante, ¿cierto? Voy a replicar los costos para acá. Y aquí, ¿cierto? Recuerden, donde hay una M, yo necesariamente, ¿cierto?, lo que tengo que, cuando vaya a solucionar el problema, esa M, yo le tengo que dar un valor, o sea, numérico. Y eso lo elijo yo arbitrariamente, pero debe ser lo suficientemente grande, ¿cierto?, como para que el modelo efectivamente lo saque de la solución. Ahí obviamente eso lo vamos a escoger. Ahí, amarillo, ¿cierto? Esta celda que va a ser nuestro Z. Lo mismo en delante. Suma producto. Todos mis coeficientes. Todas las variables. Después corregimos el tema de la M, lógicamente. Restricciones. ¿Cierto? También podemos agregar la tablita de arriba también para comprobar. De hecho, la podemos hacer al lado, en realidad mejor. Vamos aquí a agregar eso para... Tenemos nuestra típica tabla, el cálculo, el sentido, el RHS. Ahora, ¿cuántas restricciones tenemos y cuántas de cada tipo? Eso aquí también nos cambia, lógicamente. ¿Cómo funciona ahora? ¿Cuántas tengo de cada tipo? 5 de oferta y 3 de demanda. ¿Por qué 5 de oferta? 4 de oferta. Y ahora... 4, perdón. Sí. Ahora, cierto, es al revés. Ahora son 4. Las primeras restricciones en primer grupo son 4 y el segundo son las 3. Tengo 4 aquí, que van a ser de un color, y las otras 3 de otro color. Cálculo siempre para nosotros va a ser amarillo. Y acá completamos. Entonces aquí sí tengo planta 1, 2 y 3,
y en este caso la 4, que en realidad es la red externa, y ciudad 1, 2 y 3, ¿cierto? Que son las originales. Sentido, todas iguales. Lados derechos, los que tenemos acá arriba, ¿cierto? Los primeros son esos 4, los otros son estos 3. Y ahí tenemos todo, digamos, los lados derechos listos. Aquí, ¿cierto? Podemos hacerlo quizás más mecánicamente de lo que los habíamos estado haciendo la vez anterior, ¿cierto? Porque nos podemos acordar simplemente de cuál era la estructura que seguíamos. Recuerden que aquí, planta 1, mientras el primer índice sea 1, puedo seguir repitiendo los unos y se me acaban ahí. Ahora, acá, acá, acá. Y listo. Y hago la diagonal. Mantengo 1 con el índice 1, con el índice 2, con el índice 3, con el índice 4. Y ahí hago mi diagonal, ¿cierto? Que siempre va en esa primera parte. Es como la diagonal larga, ¿cierto? De lado a lado. Abajo, recuerden que también hay diagonal, pero son diagonales cortas. ¿Alguna duda? Sí, yo, profe, ¿cómo hizo el tema de la diagonal? ¿Puso los números no? Claro, porque en realidad acuérdense, si en la misma estructura en delante, fíjense. Hay unos en la primera, mientras el primer índice sea 1, se mantienen los 1. Cuando se te acaba el primer índice como 1, pasas a la otra fila y sigues mientras el índice sea 2. Y después sigue la de abajo mientras el índice sea 3. Acá, como son 4, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Y ahí queda la diagonal completa. Ah, ya entiendo, perfecto. Ya, profe, gracias. Y acá abajo, ¿cierto? Sigue la otra lógica, de que aquí es el segundo índice, el que por fila, por restricción se debe mantener, pero eso, ¿cierto? Cuando yo lo veo acá, en el problema anterior, ¿cierto? Eran diagonales inmediatas. Inmediatamente bajaba ahí a la derecha, ¿cierto? Eso si lo voy a ver aquí, es hacer esto. Y ahí vamos a chequear, obviamente, que eso no, 2. Ahí, ¿cierto? Ahí, 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 ahí. Ahí, y justo se me acaba, lógicamente tiene que cuadrar, el último debe llegar justo a la esquina, si no obviamente habría ahí un error. Fíjense que en esta ciudad 1, ¿dónde quedaron los 1? X1, 1, X2, 1, X3, 1, X4, 1, que era lo esperable. Después en ciudad 2, X1, 2, 2, 2, 3, 2 y 4, 2. Y en la ciudad 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3 y 4, 3. Con el segundo índice como corresponde, ¿cierto?, en la ciudad. Y ahí, ¿cierto? Bueno, aquí vimos la otra forma, que probablemente pues se acostumbren a hacer esto, de andar mucho más rápido, ¿cierto? Tipeando los coeficientes, recordando la forma que tienen y respetando ahí, lógicamente, los índices. Me falta mi suma producto para efectos del cálculo, ¿cierto?, de la restricción, que es lo mismo que hemos hecho siempre. Fijo, por supuesto, mi fila de las variables y, ¿cierto? Chequeo la última por comprobar. Y con eso, ¿cierto? Ya tengo ingresado el modelo. Tenemos que darle un valor a la m. Recuerden que esto tiene necesariamente que tener un valor real. ¿Cuál puede ser? Como digo, con que sea mayor a cualquiera de los coeficientes que está, ya va a funcionar. Yo, por costumbre, normalmente considero que sea unas 100 veces el coeficiente mayor para efectos de que, como ven aquí, sea un número como súper grande, que sea muy evidente que no es un coeficiente normal con respecto al resto, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto? Visualmente es fácil de distinguir que es un número que no corresponde. Y aquí, ¿cierto? Bueno, nos queda
solucionar simplemente esto. ¿Dudas? Antes de... No, profe. No, ¿No? profe. Ya, igual se nos está acabando el tiempo. Y hay que hacer todavía la tabla de comprobación. Pero bueno, les voy a subir este archivo, ya, así como está, para que ustedes resuelvan este. Y obviamente la próxima clase partimos con este archivo resuelto y vemos el resultado, y vemos qué asignaciones hizo y todo eso, ¿ya? Ok. ¿De acuerdo? Sí, profe. Así que, ya. Si no hay dudas, ya nos veríamos la próxima clase. ¿Ok? Vale, profe. Chao. No, profe. Bueno, que estén muy Chao, bien. profe, gracias. Chao, chao. Igual a usted. Chao, profe.